Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Perú Noticias News, donde le informamos las noticias de actualidad y del acontecer político del momento. Veamos. Podría, en el caso de que el presidente de la República tome la decisión de otorgarle o bien un indulto o bien una gracia presidencial, sea o no recomendada por la Comisión, en este caso de gracias presidenciales del Ministerio de Justicia, podría complicar la situación del presidente de la República el tomar una decisión así de dejar, digamos, libre a Pedro Castillo? No. Políticamente, jurídicamente no existe una responsabilidad por parte del presidente de la República al otorgar una gracia o un indulto. O sea, no tiene nada que perder. No es una facultad constitucional del presidente hacerlo o no hacerlo. Ajá. El expresidente Pedro Castillo presentó formalmente un documento al presidente interino José María Balcázar exigiendo su indulto humanitario. Además, la exministra de Pedro Castillo, Betsy Chávez, también podría recibir el salvoconducto de asilo en México. Veamos. ¿Qué pasa con Betsy Chávez? Por lo menos allí, a diferencia del primer caso, hablando del indulto de Pedro Castillo, Balcázar ha dicho que no está en agenda. Sin embargo, en el caso del el salvoconducto que viene esperando Betsy Chávez en la Embajada de México, aparentemente sí, podríamos pensar, va a obtener este salvoconducto gracias a Balcázar, la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez. Bueno, el caso de Pedro Castillo está en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en estado de apelación. Correcto. Su abogado ha señalado que podría retirar esta apelación para que de alguna manera se considere que Pedro Castillo tiene esta sentencia ya en primera instancia y eso bastaría para que se le otorgue el indulto, de ser el caso de considerarlo así, José María Balcázar, al expresidente Pedro Castillo. ¿En verdad es posible darle el indulto o que Castillo obtenga el indulto de esta manera? Políticamente es posible que se le pueda otorgar el indulto al señor Pedro Castillo. Políticamente cualquier cosa es posible. Posible, así es, a eso iba. Políticamente cualquier cosa es posible. Sin embargo, desde el punto de vista estrictamente jurídico o del reglamento, no cumple los requisitos el señor Pedro Castillo para que se le otorgue un indulto presidencial como lo ha solicitado su defensa del señor Pedro Castillo, de quien me merece el mayor de los aprecios por ser un buen jurista, pero creo que consideró o no consideró en su momento solicitar una gracia presidencial y no un indulto. Porque el señor Pedro Castillo... ¿Cuál es la diferencia entre gracia presidencial e indulto? Correcto. El indulto se da, y es una facultad del presidente, cuando ya el proceso judicial ha fenecido. Se encuentra con una sentencia firme y consentida. Firme y consentida. En la Suprema, en segunda instancia, así por lo es, menos. Ya. Cerrado el caso, cerrado el proceso. Primera instancia nunca se considera, digamos... un indulto presidencial. No puede proceder un indulto porque está aún en trámite. Ajá. En este caso... Ni aún retirando la apelación, Walter Ayala... Si retirase, como se dice, renuncia a este proceso de apelación que está en trámite ante la Corte Suprema, se podría reunir el requisito formal solamente de tener un proceso cerrado. Pero para un indulto tiene otros requisitos de forma y de fondo. Por ejemplo, que la persona procesada, en el caso de un indulto humanitario, se encuentre pues con una enfermedad grave o terminal que pone en peligro su subsistencia dentro de un centro penitenciario, porque hay que ser claro, Melissa, nadie merece morir en una prisión. Una depresión, por ejemplo, puede ser considerada... Yo creo que el 99% de los detenidos sufren depresión, parte del propio encierro. Pero es muy lamentable, ¿no? Porque también estamos hablando de un ser humano. Exacto. Sin embargo, los requisitos formales son muy estrictos, máxime aún, Melissa, cuando ya hace 1 o 2 días atrás la Comisión de Gracias Presidenciales ha emitido un informe o un reglamento para que las personas que consideren que reúnen los requisitos
puedan presentar esta gracia presidencial. Para indulto, ¿no basta entonces que la defensa de Pedro Castillo retire la apelación de la sentencia en primera instancia contra Pedro Castillo? No basta. No basta. ¿Para gracia presidencial basta? Tampoco. Le explico. ¿Cómo funciona la gracia? En el caso de la gracia presidencial es una facultad discrecional del presidente cuando un reo se encuentra aún en proceso, es decir, su caso no ha terminado, como es en el caso del señor Pedro Castillo. Por eso vuelvo a manifestar que la defensa del señor Pedro Castillo lo hubiese solicitado primero a la Comisión de Gracias Presidenciales. Y puede, digamos, revertir lo que ha presentado, es decir, el indulto, y ahora pedir una gracia presidencial ante la Comisión. Por supuesto que sí. Yo estoy seguro que la defensa del señor Pedro Castillo, con la capacidad intelectual y jurídica que tiene, lo puede hacer, y es el mejor camino, porque en la Comisión de Gracias Presidenciales, que es adscrita al Ministerio de Justicia, el cual está compuesto por 5 miembros, 4 por parte del Ministerio de Justicia y un representante del presidente de la República, quien evalúa primero las condiciones del procesado, el comportamiento, esta evaluación que realiza el INPE y hasta una entrevista personal. Pero, Melissa, para que se dé la gracia presidencial, el requisito sine qua non que indica la norma es que el proceso se haya dilatado innecesariamente. Es decir, el procesado se encuentre 1, 2, 3 años detenido y que su proceso aún continúe sin una sentencia. Pedro Castillo y creo que no es el caso. De 2022, estamos 2000... Y ya tiene sentencia en primera instancia. Creo que no reúne el requisito formal para una gracia presidencial. Correcto, pero la historia nos ha enseñado, ¿cierto? La historia reciente incluso nos ha enseñado que no necesariamente para gracias presidenciales o incluso para indultos valen, digamos, los requisitos, y que a la hora de la hora bien la comisión o bien el presidente de la República toma la decisión de liberar de la acción penal, digamos, y en caso de tener sentencia, de la sentencia y la pena, ¿no es cierto?, por la sentencia a un presidente de la República. Muy cierto lo que acaba de decir Melissa, por eso vuelvo a reafirmarme que políticamente sí es posible una gracia presidencial al señor Pedro Castillo, pero que jurídica y legalmente, lamentablemente, no reúne los requisitos para que se le otorgue esta gracia presidencial, porque la ley es muy clara y además, seamos claros, Melissa, una liberación del señor Pedro Castillo, al menos en este momento, muy aparte de la parte humana, etcétera, una liberación podría influenciar en forma objetiva y clara en las elecciones que estamos llevando en estos días. Podría influenciar en un resultado. Por eso considero que no es el momento, ni es el lugar, ni es la forma correcta para pedir un indulto o una gracia presidencial al señor Pedro Castillo. Todo tiene su momento, pero considero que hubiera sido muy importante pedirlo en su momento oportuno. ¿Podría, en el caso de que el presidente de la República tome la decisión de otorgarle o bien un indulto o bien una gracia presidencial, sea o no recomendada por la Comisión, en este caso de gracias presidenciales del Ministerio de Justicia, podría complicar la situación del presidente de la República el tomar una decisión así de dejar, digamos, libre a Pedro Castillo? No. Políticamente, jurídicamente no existe una responsabilidad por parte del presidente de la República al otorgar una gracia o un indulto. O sea, no tiene nada que perder. No es una facultad constitucional del presidente hacerlo o no hacerlo, pero políticamente sí va a tener consecuencias muy difíciles, por supuesto, sobre todo, Melissa, en este momento. Yo sé que de la parte humana, toda persona que está detenida quiere su libertad, y con justa razón, o quizás con justa o no razón, pero que en este momento no es el momento adecuado. Pero que seamos claros, un indulto o una gracia presidencial mal otorgado también puede ser revisado por el Poder Judicial en forma posterior y revocado, como pasó en el caso de Fujimori. Exacto. Y otra vez volver a su estado anterior, es decir, a una detención en el penal de Barbadillo. ¿Cómo ve usted, cómo percibe usted que se haya aprobado, que el Ministerio de Justicia haya aprobado este nuevo reglamento, digamos, para otorgar gracias presidenciales en este momento? Bueno, en política no existen coincidencias. Todo se da
por una razón o por un acuerdo. ¿Qué es lo que dice ese reglamento? Ese reglamento de gracias presidenciales especifica claramente que la persona que quiere acogerse a esta gracia presidencial, a este beneficio, por decirlo de una forma, tiene que llenar unas aplicaciones, reunir los requisitos y presentarlo ante la Comisión del Ministerio de Justicia de Gracias Presidenciales. Esta comisión, que se reúne 2 veces por mes, compuesto por 5 miembros, como he manifestado, evalúa, solicita información al INPE, entrevista al procesado o al sentenciado y finalmente verifica si el proceso ha sufrido dilaciones indebidas, dilaciones injustificadas, cosa que en el caso del señor Pedro Castillo no reúne este requisito, porque él ha sido sentenciado dentro de un debido proceso y dentro de lo que es un tiempo prudencial y razonable. ¿Este punto no es discrecional, digamos? No es discrecional, así lo indica la norma. Pero como volvemos a decir, Melissa... ¿Qué se considera un tiempo dilatado en nuestro país, digamos, donde la justicia tarda probablemente más de lo debido en emitir una decisión judicial? Claro, cuando una persona se encuentra detenida 1 año, 2, 3, 4 años sin una sentencia, al menos en primera instancia. Y creo que en el caso del señor Castillo, él ha sido procesado y ha sido sentenciado en primera instancia dentro de un plazo razonable y hemos visto todos cómo pues la justicia ha hecho su trabajo, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa con Betsy Chávez? Por lo menos allí, a diferencia del primer caso, hablando del indulto de Pedro Castillo, Balcázar ha dicho que no está en agenda. Sin embargo, en el caso de el salvoconducto que viene esperando Betsy Chávez en la Embajada de México, aparentemente sí, podríamos pensar, va a obtener este salvoconducto gracias a Balcázar, la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez. Bueno, para eso tendría primero que cambiar al ministro de Relaciones Exteriores, el cual tiene una posición bastante clara y bastante decidida de no otorgarle, al menos por el momento, lo que es el salvoconducto a la señora Betsy Chávez. No se lo negó en su momento, tampoco se lo dio, la dejó en un limbo, lo que igualmente representa que no se lo han dado. Así es por muy eso correcto. Por eso es en este momento muy claro de que tendría que cambiar al ministro de Relaciones Exteriores para que él tenga esa facultad de otorgarle salvoconducto a la señora Betsy Chávez. Pero muy aparte de este fondo, Melissa... Si se cambia... tendría que poner una persona que piense como él y que puedan firmar los dos para otorgarle salvoconducto. Por eso la ley faculta, entonces, de acuerdo a cómo están las cosas en este momento, solo con el cambio del canciller, la ley facultaría entonces que se le dé el salvoconducto, estaría en regla darle el salvoconducto. Es una decisión del Ejecutivo, exclusivamente del Ejecutivo, otorgarle a una persona asilada el salvoconducto para su traslado al aeropuerto y posterior traslado al país donde primero tendrían que restablecerse las relaciones diplomáticas entre Perú y México, ¿o esto no necesariamente? Pero no olvidemos, en temas políticos, el día de ayer la presidenta de México ha dado esa posibilidad de restablecer, no por algo dicen las cosas, no en política no existen coincidencias, ¿verdad, Melissa? De restablecer las relaciones diplomáticas entre Perú y México, dado el cambio de presidente. Y esta situación en realidad preocupa. Y preocupa mucho a Melissa lo siguiente, permíteme. En vez de que el presidente Balcázar se dedique a temas coyunturales, prioritarios, como es la seguridad, la inseguridad que vive el país, el sicariato, la delincuencia, el crimen organizado, toda la situación de corrupción que agobia a nuestro país, estamos dedicándonos primero a un indulto presidencial y segundo a un salvoconducto, distrayendo la atención del presidente en casos que, por el momento, desde mi punto de vista, no es el momento oportuno, porque el país tiene necesidades prioritarias que el presidente debería otorgarles, dedicárselos en estos 5 meses que tiene. Y si vamos a dedicar estos 5 meses a discutir un salvoconducto o a discutir un indulto presidencial, se nos va a pasar el tiempo y el país va a caer en una situación aún peor de la que estamos viviendo, al menos en temas de inseguridad. Pero digamos que en cualquier momento podríamos tener noticias respecto a la posibilidad de un salvoconducto a Betsy Chávez. Con lo que se ha expresado la presidenta de México y con lo que ha expresado el presidente Balcázar, es muy posible que en los próximos días tengamos noticias
buenas. Para eso se tiene primero que nombrar un canciller afín a ese propósito. A ese propósito, naturalmente. Por Sin eso, canciller no se puede. Desde mi punto de vista, no. Es una facultad del Ejecutivo y que incluye al canciller de la República. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a James Rodríguez, abogado penalista y experto en temas de extradición, por estar. Ok amigos, finalizamos con esta información. No te olvides de suscribirte a este canal, darle un me gusta al video y dejarme tus comentarios.